Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, nuevamente a Entrevista Especial, quien les complace en saludarles su amigo Iber Mendivelso, en esta oportunidad con alguien más de la actuación política en Bogotá. Estoy hablando de Sergio Fernández, quien actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Polo Democrático y ex vocero de la MANE. Querido Sergio, bienvenido a 55 TV, bienvenido a Entrevista Especial. Conversaremos temas puntuales acerca de ese proyecto en cual te han encaminado rumbo a ser electo como nuevo representante en la Cámara. Bienvenido. Iber, muchas gracias. Y quiero que nos contestes en entrevistas preguntas puntuales, preguntas del común, preguntas de los ciudadanos como tal. Usted ha estado en recorrido por los diferentes sectores de Bogotá y pues ha recibido las inquietudes, las quejas de las personas, de esa gente de los estratos más bajos, quienes hoy día se ven agobiados por diferentes cosas, como la salud, como la educación, la inseguridad, infinidad de problemas latentes que tiene el ciudadano como tal. ¿Cuál cree usted que es el tema por el cual debemos iniciar con esta campaña política y el tema primordial para tocar una vez electo quien podría ser presidente, quien podría ser representante de la Cámara? Hombre, hay un tema que tiene hastiados hasta la coronilla a los colombianos, que es el tema de la corrupción. Sí, señor. Ese es un tema que además se ha robado la agenda política, lo cual me parece muy positivo, Iber, porque estoy seguro que todos los televidentes compartirán esto que voy a señalar, y es que nunca, por lo menos en los últimos 50 años, los colombianos hemos ido a una contienda electoral a votar hablando de temas de corrupción o de educación o de salud o de agro. Siempre, desafortunadamente, el tema de la guerra y la paz se han robado la agenda política. Entonces Santos II fue reelegido con la paz, pero Santos I fue elegido solo hablando de guerra, Uribe I y II fue la guerra, Pastrana la paz, y nadie sabía qué proponían ellos en materia de educación, de salud, de corrupción, bueno, en fin. Hoy, desafortunadamente, debido a los escándalos bochornosos de corrupción en los que se ha visto envuelto el gobierno de Juan Manuel Santos y también el gobierno de Enrique Peñalosa, por ejemplo, a la gente le tiene muy preocupado el tema de la corrupción. Nosotros hemos construido junto a la Alianza Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo encabezando a la presidencia, una gran coalición que pretende derrotar a la corrupción que se ha tomado el país. Tenemos un problema y es que llamémoslo así, una pandilla, una pequeña pandilla se apoderó del Estado, lo cooptó. Voy a dar un ejemplo. Nosotros recogimos, yo he sido vocero de la revocatoria de Enrique Peñalosa, hemos promovido este proceso, recogimos más de 700.000 firmas, cumplimos todos los trámites legales, pero una pandilla conformada por Cambio Radical, el Centro Democrático, los partidos de Juan Manuel Santos en el Consejo Nacional Electoral, la pararon sin ningún argumento legal. Todo para proteger a Enrique Peñalosa. Denunciamos a Enrique Peñalosa ante la Fiscalía porque el señor mintió sobre sus títulos. Eso es un delito, eso no es una mentirilla ni un pecadito, eso se llama un delito en Colombia, falsedad en documento público, y la Fiscalía no ha hecho nada. Néstor Humberto Martínez no ha hecho ni hará nada porque pues tenemos unos grandes poderes que desafortunadamente capturaron al Estado y tenemos que derrotarlos para quitarles el Estado de la Como es el caso del Consejo Nacional Electoral, según me Así decías, tiene hasta actualmente congelado el proceso de revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa. ¿Cómo va ese proceso? Así es. Nosotros recogimos 700.000 firmas, necesitábamos solo 270.000, las entregamos, hace ya casi un año además. En abril entregamos las firmas fueron revisadas 3 veces, las revisó primero el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, después se las entregaron, esto es increíble lo que voy a contar, se las entregaron a unos peritos contratados por Enrique Peñalosa al sector privado para que la revisara, y después por tercera vez la revisó la registraduría, 3 veces. Ojalá revisen 3 veces las firmas que acaba de presentar Germán Vargas Lleras para ser candidato presidencial. Bueno, la revisaron, se demoraron 6 meses. Ojalá se demoren 6 meses para ver si este país se salva de tener un candidato como Vargas Lleras. Pero bueno, después de revisarlas, las aprobaron y el proceso llegó al Consejo Nacional Electoral, que es un órgano de 9 magistrados, de los cuales 2 son del partido de la U, 2 son del Partido Liberal, 2 son del Partido Conservador, 1 es de Cambio Radical, 1 es del Partido Centro Democrático y solo 1 es independiente a toda esta manguala. Entre esos 8, Santos, Uribe y Vargas Lleras en últimas, detrás de ellos, tienen parada la revocatoria, están impidiendo que los bogotanos vayamos a las urnas a decidir si queremos que continúe o no el gobierno de Enrique Peñalosa. Hay mucha gente que me dice en la calle, hombre, yo no quiero que revoquen a Enrique Peñalosa, y yo entiendo que existan puntos de vista de ese tipo, pero lo que debe haber en una democracia entonces es el ejercicio del voto para que decidamos si el señor continúa o no. En Venezuela, en buena medida, lo que está pasando es que la oposición recogió firmas para revocar a Nicolás Maduro y el gobierno, a través del Tribunal Electoral de Venezuela, impidió la revocatoria. Y acá en Bogotá está pasando exactamente lo mismo, pero ahí sí los grandes medios de comunicación no dicen nada. Pero la cuestión es la siguiente.
acá en Bogotá, en contraste a lo de Venezuela, es que en Venezuela se señala a nivel mundial que es el lado izquierdista el malo. Entonces pretenden ahora ligarlo al izquierdoso, al que el izquierdoso es malo en Colombia. Claro, ¿Cómo lo vemos? El gran lío acá es que nos quieren, de hecho, no nos quieren, nos han metido desafortunadamente en un mar de odios durante más de medio siglo. La guerra en Colombia desafortunadamente hizo que este país se polarizara en dos bandos que además han sido utilizados, esos bandos, para manipular el país. Entonces resulta que acá, si uno propone cosas contrarias a lo que piensan quienes gobiernan, lo meten en la bolsa del castrochavismo, del comunismo, bueno, de un montón de cosas, y eso ha pasado con la revocatoria. Mire, Iber, usted ha escuchado, todos hemos escuchado al alcalde Enrique Peñalosa decir que detrás de la revocatoria lo que hay es el interés del castrochavismo, de las fuerzas oscuras, del mar, de Drácula, de Munra, de Freezer, yo no sé quién más, de Osama Bin Laden, por acabar al pobre alcalde. La verdad es que las encuestas, que no las mandamos a hacer nosotros, las hace El Tiempo, El Espectador, Semana, que son amigos de Peñalosa, dicen que 8 de cada 10 bogotanos quieren la revocatoria. Hombre, el 80% de los bogotanos no son de izquierda, son personas de todos los orígenes políticos y sociales que quieren salvar a Bogotá de los daños irreversibles que está causando Enrique Peñalosa: privatizar la ETB, privatizar la empresa de energía de Bogotá, destruir la reserva ambiental Thomas van der Hamen, destruir la red hospitalaria pública, bueno, en fin. Y tomando en cuenta algo importante, el grueso del plan de inversión del presupuesto para el 2018 va invertido a transporte. Transmilenio, sí. Miren, esto es algo que no saben los bogotanos, pero Enrique Peñalosa hasta el 6 de enero del año 2016 era director del Instituto de Políticas para el Desarrollo y el Transporte, que es una organización internacional dedicada a promover buses, a promover sistemas de transporte basados en Transmilenios, y esa organización la financia Volvo. En resumen, Peñalosa tiene plata de Volvo en el bolsillo. Volvo son los que hacen Transmilenio. Así pues que, ¿cómo le vamos a pedir a un alcalde que está enamorado de los buses, que es un vendedor de buses, que nos monte Metrocable en San Cristóbal, que monte un metro como el que necesita Bogotá, subterráneo, que no bote los estudios del metro subterráneo a la basura como lo hizo, si es un vendedor de buses? No se le puede pedir peras al olmo. Porque estamos hablando de un proyecto de metro que ya se echó a un lado hace muchos años, el cual pues venía a economizar gran parte de recursos que no serían invertidos por la administración de Bogotá, sino que ya estaban destinados por parte de la administración nacional. No se hicieron los estudios, se dejó a un lado. Ahora hay un proyecto, pero estaríamos hablando de esperar hasta el año 2024, 2026 para empezar a ejecución al mismo. Mientras tanto, ¿considera usted que es una propuesta, digamos, viable la implementación de más autobuses en Bogotá? Aparte del factor contaminante, aparte del colapso que hay ahora, la ampliación de nuevas rutas, de nuevas avenidas. Iber, mire, nosotros somos partidarios de un sistema multimodal, que es un sistema de transporte multimodal, uno que combine peatones, con bicitaxis, con buses, con metros, bueno, en fin, pero un sistema de transporte multimodal parte de un criterio, y es que el sistema de transporte de menor capacidad y velocidad debe ser subsidiario y debe alimentar al de mayor velocidad y capacidad. El sistema de mayor velocidad y capacidad terrestre en el mundo se llama el metro. Bogotá había invertido 146.000 millones de pesos en estudios y diseños para una línea de metro subterráneo que sería la primera de varias más, y Peñalosa lo botó a la basura, y lo botó a la basura con el propósito de reemplazar esas líneas de metro con buses. Por ejemplo, los diseños decían que debía haber una línea de metro por la Boyacá, sí, que después de la Caracas es una de las troncales con mayor demanda de pasajeros. Pues Peñalosa ya dijo: no señores, por la Boyacá no va a haber metro, por la Boyacá va a haber Transmilenio por la séptima, va a haber 5 troncales de Transmilenio atravesando la reserva van der Hamen, la ALO va a ser otra más, la avenida Ciudad de Cali, bueno, en fin, es un vendedor de buses. ¿Cuál es el problema de todo esto, hombre? Que los buses pues no solamente contaminan, sino que este sistema de transporte es absolutamente incapaz de mover la demanda de pasajeros. Es solo mirar la Caracas. En la Caracas la verdad es que lo que se necesitaba no eran buses, sino un metro. Pero Peñalosa nos tiene metido un cuento, y es que un bus hace lo mismo que un metro, que un bus hace lo mismo que un tren. No, un bus no hace lo mismo que un tren. No tiene ni la velocidad ni la capacidad de un tren, y además los buses, a diferencia de los trenes, sí compiten por las vías de los carros. Lo peor de los Transmilenios, Iber, y con esto termino, es que los buses van por las mismas vías de los carros. Sí. Entonces lo que ha pasado con Transmilenio es que usted le quita un carril a los carros, los echa para un lado, van lentos los buses, van lentos los carros, van incómodos los pasajeros en ambos lados. En cambio, los metros no compiten por la vía de los carros, los metros van por debajo de la tierra y los carros van encima. Claro, por supuesto, algunos por debajo, otros por arriba, porque otros pues, por arriba, correctamente.
Se podría decir que Bogotá, para ser una ciudad con más de 8 millones de habitantes, se encuentra totalmente atrasada en cuanto al transporte. Revisemos un avance acerca del año 1986-87, si mal no me acuerdo, del país hermano Venezuela. Para ese año se llevó a cabo la construcción del metro de Caracas. Una ciudad de no mayor de 4 millones de habitantes tiene metro de Caracas desde hace casi 30 años. ¿Consideras, desde su punto de vista, que con las propuestas que lleva el Polo Democrático Alternativo pueden de alguna manera agilizar ese proceso? Nosotros hemos dicho, y en el programa de la Coalición Colombia a la presidencia está, que vamos a promover sistemas de transporte multimodales cuyo eje central no sean los buses, sino que deben ser los metros. Y para eso se necesita un compromiso del gobierno nacional, Sí. porque definitivamente descargar una inversión así de grande en las ciudades, pues es imposible, en los departamentos tampoco pueden, así que es necesario que lo haga el gobierno nacional. Nosotros estamos comprometidos, y yo estoy comprometido, que si llego a la Cámara y Sergio Fajardo es presidente, vamos a adelantar un proyecto, un proceso de construcción de un sistema de transporte multimodal, no solamente en Bogotá, sino ojalá a lo largo del país, basado en la red ferroviaria. Es que lo más grave de esto no es solamente que se abandone la idea del metro para Bogotá, es que en últimas también se está abandonando la idea de construir una red ferroviaria nacional. Colombia es probablemente el único país del mundo sin trenes. Mire, Enrique Peñalosa ha llegado al absurdo de decir que va a pavimentar la red ferroviaria nacional que atraviesa Bogotá. ¿Con qué propósito? Entonces, con el propósito de reemplazar la red ferroviaria con buses de Transmilenio. Es realmente el principal enemigo de los trenes en el mundo. Y esto es absolutamente grave, porque los trenes, insisto, son el sistema de transporte, el medio de transporte, perdón, con mayor capacidad y mayor velocidad del mundo. Y son los que menos contaminan. No es que no contaminen, pero sí contaminan mucho menos comparado con los buses y el diésel. Por supuesto, estaríamos hablando de una diferencia muy grande, una diferencia astronómica. Además de que el gran ingreso de productos en carga masiva los transportarían los trenes. Es que eso funciona, así funciona en todos los países del mundo. Es decir, la carga masiva, la carga de productos que para exportar e importar se mueve en general en trenes. Así funciona en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, del desarrollo industrial de Estados Unidos, se construyó sobre los rieles de tren. Así es, tal cual. Fue como, hay muchas películas que muestran cómo empezaron desde el oriente de Estados Unidos a construir la red ferroviaria, y a medida que se iba construyendo el tren iban llegando mercancías, comercio y desarrollo industrial además a todo Estados Unidos. Así es como funcionan los países. Lo que estamos proponiendo es desarrollar este país, desarrollarlo además en el marco de la economía del mercado, del capitalismo, que la gente tenga derecho a ser muy rica si quiere, sí, pero que además también todos tengamos derecho a tener derechos, que la gente tenga salud, educación, empleo, vivienda. Educación. Ya que abarcamos el tema de la educación, usted más que nadie conoce este tema. Usted viene de ser el vocero de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Bien, oiga, es berraco, por decirlo de esta manera, ¿no?, que un estudiante hoy día que sale del bachillerato no pueda acceder a la educación universitaria, sencillamente porque estamos hablando de semestres que abarcan 5 millones de pesos para poder estudiar medicina. ¿Qué propuestas tiene el Polo Democrático Alternativo? El programa de la Coalición Colombia que construimos a la presidencia y nuestra defensa del programa al Congreso de la República consiste en garantizar que la educación superior en Colombia sea un derecho. Y para que sea un derecho, los colombianos tienen que entender esto. La educación de alta calidad cuesta bastante. Primero, aceptemos esta premisa, cuesta bastante. ¿Usted quiere educación de alta calidad? Eso cuesta mucho. Segundo, queremos sí o no que todos los hijos e hijas de Colombia puedan tener la oportunidad de entrar a educación de alta calidad sin importar si son ricos o pobres, negros, blancos, mujeres, hombres. Sí. Tercero, si queremos que esto sea así, si queremos que los hijos de Colombia puedan entrar a la educación de alta calidad sin importar si son ricos o pobres, la única forma, la más eficiente, la mejor, es que el Estado financie bien la universidad pública. Yo soy hijo de la universidad pública, yo estudié mi pregrado y mi posgrado en la Universidad Nacional. Pero desafortunadamente estudiar en la Universidad Nacional no es un derecho, sino es un privilegio de unos pocos que logramos pasar ese examen. Y el problema no es que el examen sea muy difícil, aunque es difícil. El gran problema es que la universidad no está tan desfinanciada, se está cayendo a pedazos y no puede abrir nuevos cupos porque el gobierno la está asfixiando presupuestalmente. Nuestra propuesta es la mejor manera para garantizar que los hijos e hijas de Colombia tengan educación de alta calidad es que financiemos bien la universidad pública. Podrán allí estudiar los hijos del hombre más rico de Colombia y del más pobre, recibiendo educación de altísima calidad. Ojalá todos los jóvenes colombianos pudieran entrar a educación superior como la de la Universidad Nacional. Esa es la propuesta nuestra, pero
Muchos dirán, ay no, pero eso sí funcionará. Yo les cuento algo. Esto que estamos proponiendo hoy es lo que se ha hecho en los países desarrollados, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, bueno, en Brasil hoy lo hacen, en Argentina, en Ecuador, bueno, no es un invento criollo, es así como funciona en el mundo y es así como debe funcionar. Por una razón, es que claro, la educación privada puede ser de alta calidad y es bueno que exista universidad privada y todo, pero a la educación privada solamente pueden entrar aquellos que pueden pagarla o endeudarse para poder entrar. De manera que nosotros sabemos que para desarrollar este país necesitamos el conocimiento de alta calidad y para eso necesitamos un Estado que financie adecuadamente la universidad pública. Claro, porque la economía informal es algo que ha abarcado gran parte, digamos, ¿en qué porcentaje la economía nacional? En Colombia, de cada 100 personas en edad de trabajar, 75 viven en el desempleo o en el subempleo, o sea, en la informalidad. Bueno, ahora hablemos de ese porcentaje, de ese gran porcentaje que puede tener un futuro profesional. Un gran porcentaje que hoy día está tras la sombra de la gente con plata. Entonces, el concepto de que para poder ser alguien en Colombia hay que tener plata ya es un concepto muy errático que viene de hace mucho tiempo atrás. La educación y la salud, temas prioritarios. ¿Considera usted que la salud junto con la educación deberían, desde cierto punto de vista, recibir mayor inversión para que puedan tener acceso a ella gran parte de la población pobre, los estratos más bajos? Así es, hay una condición necesaria para que la educación y la salud funcionen bien y es que estén bien financiadas. O sea, es obvio que si no hay plata para contratar buenos doctores, si no hay plata para instalaciones adecuadas de hospitales o de universidades, pues la educación y la salud van a sufrir. Pero además tenemos un problema en Colombia y es que buena parte de los recursos de la salud se pierden de manera legal. O sea, no solamente es que se roban unos de manera ilegal, sino que de manera legal se pierden. ¿Cómo así que se pierden? La Ley 100, que fue creada en el gobierno de César Gaviria por idea de Álvaro Uribe, que era senador y fue que se la inventó, y que la defienden, esa Ley 100 la defienden Santos, Uribe, Vargas Lleras, Iván Duque, todos estos que están hoy tratando otra vez de conservar el poder. Esa Ley 100 se inventó una cosa que se llaman las EPS. ¿En qué consiste el sistema de salud de los colombianos? Que acá están las empresas, el Estado y los ciudadanos que cogen la plata de la salud y se la entregan a unas empresas que se llaman EPS. Acá están los hospitales. La EPS no tiene una aguja, no tiene un doctor, no tiene ni idea de salud. Acá están los que saben de salud, acá están los que aportamos para la salud. Pero resulta que no le podemos dar directamente la plata a los hospitales, sino que tienen que pasar por la EPS. Esa EPS se gana una plata por recibir esa plata y dársela al hospital. Ahí se pierde buena parte de la plata de la salud. Nosotros hemos dicho, cada vez que a un ciudadano le niegan un servicio en un hospital, la EPS gana plata, porque la EPS saca sus ganancias de lo que deja de gastarse en salud. Así que, en resumen, las EPS deben dejar de existir como las conocemos hoy. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Un sistema de aseguramiento universal público. Así funciona el sistema de salud en Gran Bretaña, en Canadá, bueno, en fin. Los mejores sistemas de salud del mundo funcionan de esta manera. ¿Cómo funciona la cosa? No es necesario que haya esa intermediación financiera que saca y chupa la plata de la salud, sino que directamente con un administrador estatal que no saca ganancias, no necesita sacar ganancias, solamente administrar la plata, se puede destinar la plata para la salud de los colombianos. Eso ya está inventado. Esto que les estoy contando no es una genialidad que se me ocurrió a mí, no, así funcionan los mejores sistemas de salud del mundo. Pero en Colombia copiamos mal los sistemas de salud de otros países que además han fracasado. Por eso decimos que Colombia es un país rico-pobre, ¿no? Es un país rico pero empobrecido, sí. Rico empobrecido. ¿Qué leyes aboliría totalmente de llegar a tomar el poder el gobierno del señor Fajardo? Nosotros hemos planteado, bueno, pues hay muchas cosas que funcionan mal en Colombia en materia legislativa, pero creemos que podemos comenzar por renegociar los tratados de libre comercio. En términos económicos, Colombia tiene dos grandes problemas. El primero es que no crea riqueza y el segundo es que la poca riqueza que crea la distribuye muy mal. Hay que resolver el problema de cómo crear riqueza. Y lo cierto es que los tratados de libre comercio nos están quebrando. Como quedaron negociados está mal, o sea, nos están dando una tunda. Estamos importando arroz que podríamos producir en Colombia, cereales, maíz, trigo, soya, sorgo, cebada que podríamos producir en Colombia, papa que podríamos producir en Colombia. Nosotros partimos de una consideración y es que importar alimentos que podríamos producir en Colombia es casi que traición a la patria, porque eso implica empobrecer a los campesinos y además tarde o temprano encarecer el costo de los alimentos.
porque los alimentos se compran con dólares y cuando el dólar se suba, pues los colombianos no van a tener cómo comprarlos. Hay que renegociar los tratados de libre comercio porque también están quebrando a la industria. Por supuesto, solamente sería que Colombia adquiera lo que Colombia no produce. Porque se estaría haciendo allí una agricultura de puertos en la cual el colombiano está adquiriendo cosas que en realidad no necesita, cosas que en realidad se pueden producir totalmente acá. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una relación comercial con Estados Unidos bastante desventajosa para el país. En Estados Unidos hay productos agrícolas que en Colombia no se pueden producir. Pues buenísimo que nos manden eso. Pero en Estados Unidos hoy nos tiene invadidos de productos agrícolas que producíamos los colombianos, de arroz, de trigo, de cebada, de maíz. El maíz, los pollos colombianos, las gallinas colombianas, en última son una bolsa de maíz gringo con plumas. Todo el maíz que consumimos los colombianos es importado. Buena parte del trigo, más del 90% del trigo. Hoy este país importa 13 millones de toneladas de alimentos que en general podríamos producir los colombianos. Insisto, ¿cuál es el problema de esto? La gente dice, pues buenísimo que lleguen alimentos baratos. El problema, en primer lugar, es que si se quiebra el agro colombiano, ¿quién va a comprar esos alimentos? O sea, si se destruye el empleo de los colombianos, ¿con qué plata vamos a comprar alimentos importados? Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, los alimentos importados se pagan en dólares. Así que cuando el dólar sube, pues los colombianos nos quedamos sin empleo y sin plata para poder comprar esos alimentos. Porque esos productos van a subir notablemente. Bien. En otro orden de ideas, pues luego del Tratado de Paz y del tema del posconflicto, quedaron muchas zonas rurales en Colombia aprovechables, que actualmente son tierras ociosas, tierras allí al abandono. ¿De qué manera podríamos recuperar todos esos sectores que fueron totalmente afectados por el tema de la guerra, por el tema del conflicto? Sectores importantes, estaríamos hablando de gran cantidad de hectáreas aprovechables en departamentos como Arauca, gran productor en plátano, arroz. Bueno, tuve la oportunidad de conocer Arauca en los temas del conflicto y pues es un lugar netamente aprovechable, lugar que no ha sido explotado al 100%. ¿Cuáles son las propuestas? Hay un problema acá, que parte porque hay 7.200.000 colombianos que fueron desplazados de sus tierras, que es necesario restituirles el derecho a la tierra. Claro. Pero bueno, digamos que yo soy una persona que me desplazaron de Chocó y otra vez me dicen, vaya a Chocó, acá está su tierra. ¿Yo qué hago? ¿Qué garantías? Entonces, ¿Qué garantías se le ahora? ofrecen al agricultor? Me entregaron la tierra y ahora ¿qué hago? Pues venderla, dirán ellos hoy, pues me toca es venderla porque yo no tengo plata para producir. En el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, lo poco que hacen en materia agrícola, en Israel, el agro funciona sí o sí con subsidios. ¿Cómo así que funciona sí o sí con subsidios? No hay forma de que el agro avance si no es con subsidios y con apoyo del Estado. Esto suena como casi que una herejía, porque nos han dicho que ojo con los subsidios, que acá no se puede subsidiar a nadie. No, no es cierto, miren. Les voy a contar esto. En Estados Unidos, cada vaca recibe todos los días $2 de subsidios del Estado. Es mejor ser una vaca gringa que un campesino en Colombia. Viven mejor esas vacas que nuestros campesinos. Al año, Estados Unidos destina 92.000 millones de dólares en subsidios a sus productores agrícolas. Y uno va a decir, bueno, ¿y por qué hacen eso? Hacen eso, primero, pues porque eso los convierte en el país más productivo en materia agrícola en el mundo. Pero en segundo lugar, y esto es más importante, porque la soberanía alimentaria es un problema de seguridad nacional. George Bush, que no es de izquierda ni nada de estas cosas, a mediados de los años 90, en un discurso señalaba que Estados Unidos tiene que defender su soberanía alimentaria porque si dependiera de los alimentos de otros países sería una presa fácil, sería un títere de otros países. Por eso es que China se convirtió en uno de los principales productores de alimentos, por eso es que Europa garantiza su soberanía alimentaria, por eso es que Brasil, no se demoraron medio siglo, no, en los últimos 12 años pasaron de ser un país que producía apenas alimentos para la subsistencia a convertirse en una potencia agrícola que exporta alimentos. Nosotros podríamos ser una potencia agrícola que alimente a buena parte del mundo. Es solamente una decisión política lo que nos aleja de eso. Sí podemos serlo, pero necesitamos cambiar a quienes han mal gobernado este país. Bien, ya para terminar, querido amigo Sergio Fernández, ¿qué le dice usted a esa persona que se va a dirigir en los próximos meses ya de campaña a votar? ¿Cuál sería en realidad el mensaje claro para las personas que desean un cambio en Colombia? ¿Por qué votar por Sergio Fajardo? ¿Por qué votar por usted, querido amigo?
Porque durante 100 años tuvieron la oportunidad estos tipos que han malgobernado el país, 30 familias, que se han dividido en diferentes colores, pero que son los mismos. El santismo y el uribismo se las dan de diferentes, pero la verdad es que cogobiernan el Congreso. Uribe, solamente el tema de paz no se lo votó a favor a Santos, pero le ha votado todos los tratados de libre comercio, le ha votado las leyes que permiten que colombianos peleen guerras en el exterior. Bueno, esos tres, Santos, Uribe y Vargas Lleras, protegen a Peñalosa, bueno, gobiernan juntos. Esos tres ya tuvieron un turno durante 100 años, y durante 100 años nos convirtieron en el 8º país más desigual del mundo, en el 2º país con más desempleo en América Latina, en un país absolutamente desigual y pobre. Hoy, los colombianos ya estamos cansados de esto. Tenemos la oportunidad a la distancia de un voto en nuestras manos de cambiar el futuro de quienes están por venir. Yo por eso los invito a que voten por Sergio Fajardo a la presidencia de la República, por Jorge Robledo al Senado, marcando Polo 1 en la lista del Senado, y por mí a la Cámara de Representantes, marcando Polo 102. Y bien, queridos amigos, esperamos les haya sido de agrado esta entrevista con nuestro amigo Sergio Fernández, quien actualmente es candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo, y pues las dudas hayan sido esclarecidas en esta presente oportunidad. Por su atención, muchísimas gracias. Nos veremos en otra próxima entrega de Entrevista Especial. Hasta la próxima.